En esta oportunidad, abriremos los portones del tiempo para adentrarnos en los anales de Poniente. Allí, entre relámpagos que desgarran el firmamento y vientos que rugen como bestias antiguas, surge la figura de Lionel Baratheon, el hombre al que la historia recordaría como la tormenta que ríe. Heredero de una estirpe forjada en la violencia de las tempestades, Lionel no fue simplemente un hijo de Bastión de Tormentas, sino la encarnación misma de su esencia indómita. Su espíritu, impetuoso y táctico a la vez, se alzó entre los mares embravecidos de la política y la guerra, dejando tras de sí una estela de admiración y temor. A menudo se le describe como un estratega de mente afilada, un señor cuya presencia imponía respeto y cuya risa, tan rara como poderosa, podía apaciguar ejércitos y desafiar a reyes. Su historia, tejida entre alianzas frágiles, juramentos rotos y victorias talladas al filo del acero y las lisas, rompe la barrera del tiempo y trasciende su mera leyenda. Esta es la historia de Lionel Baratheon, la tormenta que ríe. Aunque no hay información de su vida temprana, probablemente nació no antes del 174 después de la conquista. Desde su niñez, como cualquier noble Baratheon, debió ser formado bajo los preceptos propios de su linaje, la disciplina marcial, el arte del mando y el estudio de la historia de los 7 reinos. Hemos de suponer que fue nombrado caballero entre los 15 y 18 años, donde seguramente ya figuraba entre los más diestros combatientes de su generación, dotado no solo de una fuerza y reflejos prodigiosos, sino también de una técnica depurada y una mente estratégica. Quizá fue en esa época cuando desarrolló una notoria predilección por los torneos y lides caballerescas, escenarios donde su temple se convertía en espectáculo. Entre los múltiples rasgos que distinguían a Lionel, ninguno resultaba tan memorable como su risa inconfundible, un estallido que parecía brotar del corazón mismo de la tormenta. Fuera, en medio del fragor de la batalla o en la calidez de un salón rebosante de hidromiel, su carcajada atronadora se alzaba por encima del estrépito de las armas o del murmullo de las conversaciones. Por esa mezcla de furia y júbilo incontenible, el mundo lo recordaría con otro nombre: la tormenta que ríe o la tormenta alegre. Lionel encarnaba con pureza los rasgos distintivos de su estirpe. Poseía el cabello negro como el azabache y ojos de un azul acerado tan profundos y brillantes como los zafiros al sol de la tormenta. Su complexión era imponente y atlética, de estatura colosal, casi comparable a la del legendario Ser Duncan el Alto, cuya talla superaba los 2 metros. Además, se dice que aventajaba en una cabeza a Ser Raymond Fossoway, hecho que le bastaba para infundir respeto incluso antes de blandir su maza. En los torneos, Lionel se presentaba con una sobrevesta de tela dorada, finamente bordada con el ciervo coronado de su casa. Sobre su cabeza portaba un yelmo astado, y su arma preferida era la maza. La tormenta alegre era un hombre de orgullo inquebrantable y temperamento volcánico, cuyo humor podía oscilar entre la burla y la furia en cuestión de un latido. Encontraba un extraño deleite en humillar a sus contrincantes sobre la arena, y no eran pocos los que, tras morder el polvo, lo tachaban de gigante arrogante, aunque casi nadie se atrevía a decírselo en voz alta. Es así que en el año 209 después de la conquista, Lionel Baratheon se presentó al torneo de Vadoceniza, celebrado en honor al día de Lady Ashford. Su primer desafío fue Robert Ashford, heredero del señor de la casa anfitriona y campeón designado de su hermana. En la justa se enfrentaron 5 campeones de la doncella contra 5 paladines retadores. Entonces ambos caballeros espolearon sus corceles, las lanzas chocaron con estrépito, quebrando el aire con su furia. El joven Robert fue derribado, pero no cedió ante el deshonor. Se alzó de nuevo para enfrentar a su adversario. No obstante, frente al poder implacable de la maza de Lionel, comprendió la inutilidad de su resistencia y con nobleza reconoció su derrota. Lord Ashford desde la tribuna no mostraba disgusto alguno. Sus hijos habían combatido con valentía y honor. Fue así como Lionel Baratheon alzó el estandarte de la joven doncella, proclamándose su campeón. De esta manera no tardó en ganarse el corazón de las multitudes, elevándose como el favorito entre el pueblo llano que encontraba en él tanto espectáculo como dominio técnico. A cada rival de baja estatura que enfrentaba, Lionel lo alzaba del estribo con una violencia casi teatral, mientras su risa atronadora retumbaba entre los estandartes. Si un adversario portaba una cimera adornada en su yelmo, la tormenta que ríe se deleitaba en cortarla de un golpe preciso, lanzándola luego al público que respondía con vítores ensordecedores. Aquello no era un gesto gratuito.
Tales piezas, trabajadas en cuero, plata y filigrana dorada, eran valiosas y su pérdida representaba una humillación pública. Tal es así que con el paso de los combates, ningún caballero osó enfrentarlo con cimera alguna, temeroso de ver su orgullo arrojado a la multitud. Las justas continuaron con la natural pompa y ferocidad que caracterizaban estos certámenes, hasta que el tercer día del torneo, un suceso insólito detuvo los festejos. Sir Duncan el Alto, un caballero errante de humilde cuna, se vio envuelto en un juicio de 7 contra el príncipe Aerion Targaryen, conocido por su soberbia y crueldad. Hacía más de un siglo que no se convocaba tal forma de juicio en los 7 reinos. La noticia recorrió el campamento como fuego entre la paja. Al faltarle campeones, el joven escudero de Duncan, nada menos que el príncipe Aegon Targaryen, conocido como Egg, partió en busca del Tormenteño para completar el septeto de paladines. Tormentalegre, incapaz de resistirse a un desafío de tamaña magnitud, aceptó sin vacilar. Por un instante, Sir Duncan el Alto llegó a creer que había sido Ser Steffon Fossoway quien había logrado sumar a la tormenta que ríe a su causa, aunque fue la propia Tormentalegre quien disipó aquella suposición, confirmándole que el verdadero artífice de tal gesta había sido su escudero Egg. Con una carcajada franca, Lionel relató cómo el muchacho se presentó en su pabellón y cuando su propio escudero intentó expulsarlo, Egg se deslizó con descaro entre sus piernas y en un gesto tan insolente como memorable, volcó una copa de vino sobre su cabeza. Lejos de ofenderse, Lionel encontró la escena irresistiblemente divertida, y aún más, se mostró entusiasmado ante la perspectiva de combatir en el juicio de 7 en defensa de Sir Duncan, afirmando darle una paliza al príncipe Maekar. De este modo, Don ya contaba con 6 de los 7 campeones necesarios para sostener su causa. No obstante, la fortuna pronto reveló su rostro más traicionero. Ser Steffon Fossoway, uno de los primeros en brindar su apoyo, lo abandonó en el último momento, corrompido por el oro y las promesas del príncipe Aerion Targaryen. Tal felonía no pasó inadvertida para su primo y escudero Raymond Fossoway, quien lo enfrentó abiertamente y resolvió no continuar sirviendo a un caballero manchado por la deshonra. Lionel Baratheon contempló a Steffon con abierto desprecio, mientras que Raymond, con firmeza y dignidad, solicitó a Sir Duncan el honor de ser armado caballero para ocupar en el juicio de 7 el lugar que su primo había mancillado. Lionel alentó a Don a concederle tal honor, recordándole que todo caballero posee el derecho de elevar a otro como su igual, pese a lo cual Sir Duncan vaciló. La sombra de la duda lo atenazaba. Él mismo nunca había sido formalmente armado caballero por ser Arlan del Árbol de la Moneda, y su conciencia le impedía arrogarse una legitimidad que sentía incompleta. La indecisión fue interrumpida por la llegada de Egg, portador de un mensaje urgente. Lord Ashford requería la presencia de Duncan. Fue entonces cuando Tormentalegre lo instó a acudir sin demora, y en su ausencia, fue el propio Lionel quien ciñó la espada a Raymond Fossoway, nombrándolo caballero. Raymond refrendó su ruptura definitiva con su linaje al adoptar un nuevo blasón, la manzana verde. Con ello proclamaba que ya no se reconocía como parte de la casa Fossoway de la manzana roja, dando origen a una nueva rama, la casa Fossoway de Nuevo Barril. Pese a lo cual hacía falta un paladín más. Todo parecía indicar que los dioses habían vuelto su rostro contra Sir Duncan y que su condena era inevitable. Pero entonces, en un giro decisivo, llegó el príncipe Baelor Targaryen, la mano del rey, portando la armadura de su hijo Valar, dispuesto a respaldar la causa del caballero errante. Así pues, con sus campeones completos, sonó el clarín y el juicio de 7 comenzó finalmente. Los caballos relincharon y aumentaron el paso mientras las lanzas en ristre apuntaban a sus oponentes. El tormenteño se enfrentó al príncipe Daeron, por lo cual el lance fue muy corto, logrando someterlo con facilidad. En el fragor de la batalla, Ser Lionel luchó hombro con hombro junto al príncipe Baelor Rompelanzas, enfrentándose ambos al príncipe Maekar. Finalmente, Sir Duncan logró someter a Aerion, forzándolo a rendirse y poniendo fin al juicio de 7. Lionel sobrevivió sin heridas de gravedad, pero el precio fue alto. El noble Baelor Targaryen sucumbió a las consecuencias del combate. Poco después se celebraron las exequias del príncipe caído, y es casi seguro que Ser Lionel estuvo presente para rendir homenaje a la mano del rey. Sir Duncan el Alto, por su parte, guardó una gratitud profunda e indeleble hacia la tormenta que ríe, cuyo apoyo había sido crucial en la hora más oscura de su destino. Con el paso del tiempo, y tal y como estaba previsto, ascendió como señor de Bastión de Tormentas y asumió plenamente su papel como cabeza de la casa Baratheon.
Al arribar el año 233, en medio de las deliberaciones que sacudían a los 7 reinos sobre la sucesión al trono de hierro, aquel joven escudero de sangre real, el príncipe Aegon, fue proclamado rey de Poniente. Ascendió como Aegon V, llamado el Improbable, pues era el cuarto hijo del cuarto hijo y en un principio ajeno a toda expectativa sucesoria. Entre los apoyos más firmes de su causa, figuraba el señor de Bastión de Tormentas, cuya lealtad resultó decisiva en aquellos días inciertos. Por esta razón, aunque los cronistas guardan silencio al respecto, no sería sorprendente que Lyonel también hubiera participado en la represión de la Cuarta Rebelión Fuego Oscuro, estallada apenas 3 años después de la coronación. En esa ocasión, el pretendiente Daemon III Fuego Oscuro, respaldado por la Compañía Dorada, desembarcó en el Garfio de Massey al norte de las Tierras de la Tormenta. La proximidad geográfica del conflicto invita a pensar que Tormenta Alegre empuñó las armas en defensa del régimen establecido. Sea como fuere, aunque Daemon logró obtener allí algunas victorias de escaso valor estratégico, la casa Targaryen sofocó la insurrección con rapidez. La rebelión llegó a su fin cuando Ser Duncan, miembro de la Guardia Real, dio muerte al reclamante al trono de hierro, sellando así el destino de la causa Fuego Oscuro. Lo que sí consta con certeza es que fruto de las cordiales relaciones entre la corona y Lord Lyonel, en el año 237 el monarca concertó una serie de alianzas ventajosas mediante compromisos matrimoniales que involucraban a sus hijos. Entre ellos destacaba el acuerdo que unía a su heredero, el príncipe Duncan, con la hija de Lord Lyonel. De haberse cumplido lo pactado, la hija del tormenteño habría llegado a ser reina, y uno de sus descendientes habría heredado la soberanía de los 7 reinos. Aún así, el destino tomó un rumbo distinto. Al igual que su padre, el príncipe Duncan decidió anteponer sus sentimientos al deber dinástico, y 2 años más tarde, en el 239, se enamoró de una joven plebeya, Jenny de Piedras Viejas. Sin solicitar el consentimiento real, contrajo matrimonio con ella, y pese a los esfuerzos del rey y del consejo privado por revertir la situación, el príncipe se mantuvo firme. Renunció a sus derechos sucesorios y permaneció junto a Jenny, dando paso a una historia de amor teñida en tragedia y celebrada por los bardos durante generaciones. No obstante, en Bastión de Tormentas no resonaban canciones románticas, sino el eco del acero y el fragor del trueno. Lejos de calmar los ánimos, el agravio exacerbó la furia de los Baratheon. La tormenta que ríe no era un hombre fácil de calmar cuando su honor se veía mancillado. El incumplimiento del compromiso fue interpretado como una afrenta intolerable y una deshonra directa a su casa, de manera que la risa se apagó y dio como paso al estruendo de la rebelión. Con un juramento de sangre, Lyonel repudió su lealtad al trono de hierro y se proclamó rey de la tormenta. Los cronistas describen el alzamiento como breve pero extraordinariamente sangriento para desgracia de todos los implicados. Y como si los dioses se complacieran en la ironía, el conflicto concluyó con un juicio por combate. En un giro tan poético como cruento, el rey Aegon envió a su lord comandante de la Guardia Real para enfrentarse al imponente señor de Bastión de Tormentas, nada menos que Ser Duncan el Alto, el mismo hombre a quien Tormenta Alegre había defendido años atrás en el episodio de Vadoceniza. Antiguos camaradas ahora convertidos en adversarios por azares del destino, separados por una promesa quebrantada. Aquel enfrentamiento quedó grabado en la posteridad, la brutalidad de la masa contra la pureza fría de la espada blanca, el peso del golpe contra la precisión entrenada. No era solo acero contra acero, sino la voluntad contra el temple. Y cuando el eco del último impacto se apagó, fue Ser Duncan el Alto quien permaneció en pie. Lyonel, fiel a su palabra de caballero, desistió en continuar la rebelión. El monarca, en su infinita sabiduría, optó por no ejecutar a su viejo amigo. En su lugar, ofreció una compensación política. Su hija menor, la princesa Rhaelle Targaryen, sería desposada con el heredero de Lyonel, Ormund Baratheon. De esa unión nacería la estirpe que daría como nietos a Robert, Stannis y Renly, en un acto de reconciliación que rubricó la paz entre el Trono de Hierro y Bastión de Tormentas. Décadas más tarde, tras la caída del Rey Loco y la muerte del príncipe Rhaegar, otorgaría a Robert lo que muchos consideran un legítimo derecho de sangre para reclamar el Trono de Hierro.